Últimos minutos de Bien de Sábado estamos con Valeria Di Croce, que escribió un libro relacionado a Milei. El arca de Milei se llama ¿Cómo y con quién construye su poder? Gracias, Vale, por venir. No, gracias por la invitación. Buen día. Bueno, ¿se puede hablar de un kilómetro cero? ¿De dónde surge Javier Milei? Surge de la desconformidad existente entre un grupo de economistas y un sector de la sociedad en el 2015, en el gobierno de Mauricio Macri, por las medidas gradualistas que la economía del macrismo venía llevando adelante. Y el 2018 es un año clave en donde no solo se decide firmar el acuerdo con el FMI, sino cuando Javier Milei lo va a llamar ineficiente a Caputo y va a decir que fue el peor gobierno de la historia. El libro, ¿qué intenta desarrollar? A ver, Vale. El libro viene un poco a discutir y a poner en contexto que el origen de la presidencia de Javier Milei no son ni los colectivos de mujeres, ni el progresismo, ni el gobierno anterior, sino que la Argentina sufrió 3 shocks. El shock económico que se produce en el gobierno de Mauricio Macri, la desigualdad genera más violencia, ese discurso tiene ahí un origen. El shock pandémico que transforma las relaciones sociales y las relaciones culturales de la sociedad y que nos pone en una situación muy compleja a todos. Y después el shock político, que es la no resolución del sistema democrático del atentado de la vicepresidenta de la Nación en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner. Ahí mencionás vos 3 elementos. Tuvimos en un primer momento un Milei que solo hablaba de economía, que dicen que no fue, ahí lo marcás en tu libro, que no fue Fantino que lo llevó a la televisión, sino fue Mariano Grondona. Primero él hablaba de economía y después ya empieza a cambiar su discurso, muy violento, por cierto. Él va sumando, es como un iceberg, la presidencia de Milei es la punta de un iceberg, primero inicia con un discurso económico, después suma desde intelectuales como Agustín Laje, como Nicolás Márquez, toda la teoría de la batalla cultural, va incrementando una violencia que le habilitan también los medios de comunicación, una violencia creciente que tiene su origen en las primeras marchas en contra del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner allá por el 2012 y que él va tomando y va sumando la disconformidad, el rencor, los grupos que estaban desilusionados también con el gobierno de Mauricio Macri por haber habilitado la discusión en 2018 también de la interrupción voluntaria del embarazo, y es como que él va sumando distintas capas y va sumando su discursividad también. Él asume el discurso de la batalla cultural después de uno de sus libros, que es Libertad, 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 donde en su prólogo habla de dar batalla cultural y después asume su rol dentro de lo que él llama la batalla política. Valeria, si se hubiese puesto un freno, ¿hoy no tendríamos a un Milei presidente? Yo creo que fue necesario poner un freno que no se puso y que hoy pagamos la consecuencia de no haber puesto límites a la violencia simbólica, política, mediática constante contra figuras políticas. Podríamos hablar de una teoría del derrame de esa violencia que empezó en las redes sociales, luego se constituyó un sistema mediático digital muy violento que algunos medios de comunicación y periodistas avalaron porque les daba rating, de esto se ha hablado bastante, y luego eso se trasladó en esa teoría del derrame a el sistema político todo. Y el papel de las redes sociales, ¿no? Porque hay algunos libertarios que se dan a conocer y otros no, pero el trabajo de La Libertad Avanza en las redes sociales es como mucho y a veces traspasan todos los límites. Sí, yo ahí discuto un poco también con la idea de que sean troles anónimos, que era un fenómeno que se veía mucho en el macrismo. Es más bien caras visibles que asumieron un rol de discutir, al que después se suman obviamente un montón de cuentas, pero yo creo que hay una diferencia entre cómo durante el macrismo sí eran trolls anónimos que repetían un discurso y lo que empezó a generar, para mí la diferencia, es que La Libertad Avanza supo construir una conversación en las redes que trasladó a la agenda del prime time televisivo, que validó y comenzó a discutir su propia agenda. Lo dice muy bien Agustín Romo, eso está en el libro, cuando él explica que lo que ellos empezaban a instalar a la mañana
en las redes sociales, en Twitter, ahora X, después se discutía en el prime time televisivo. Por eso yo hablo más de un sistema mediático digital, Claro. un ecosistema que se va nutriendo constantemente, y esto que vos preguntabas, si había que poner un freno, tal vez ahí habría que haber puesto un freno y empezar a analizar si por un punto de rating o no valía la pena validar esa violencia. Ahí en el libro vos hablás de una fecha puntual, el 8 de noviembre. El del 8 de- 2020, ¿no? Exactamente. En ese momento, en plena pandemia, se produce un encuentro de los distintos grupos. Nueva Centroderecha era uno de los grupos que estaba ahí, los libertarios. Esa movilización que tuvo su epicentro en la 9 de julio tenía como objetivo rememorar el 8 de noviembre de 2012, que había sido una movilización muy grande, opositora, en contra de la vicepresidenta, en ese momento presidenta Era de la presidenta. Nación. Y entonces en 2020 vicepresidenta, y ahí aparece, por ejemplo, Álvaro Sicarelli, uno de los que es orador ese día, señalando la casa de Cristina Fernández de Kirchner, diciendo que había que decirle a la señora de Juncal que había ahí un sector opositor muy violento, sus discursos, que comenzaba a manifestarse no solo en contra de las medidas de cuidado, sino señalando muy violentamente la figura de la vicepresidenta. Las marchas anticuarentena, ¿no? Que después surgieron durante la pandemia. Ya vamos a ir cerrando, pero quiero preguntarte, ¿por qué no Macri en un momento? ¿Por qué no hubo un acuerdo? ¿Por qué no fueron juntos Macri y Milei? Y ahora parecería que en las elecciones del año que viene van en una lista unificada. Milei se lo pidió varias veces, eso también está documentado en el libro, le pidió reiteradas veces, sobre todo durante el 2021, que él abandonara Juntos por el Cambio, que dejara de lado a la coalición cívica y al radicalismo y a lo que él consideraba las palomas de Juntos por el Cambio, y establecieran una alianza donde el gran elector era Mauricio Macri, pero quien iba a encabezar era Javier Milei. Hubo desacuerdos, eso no sucedió, y luego de las generales se decidió en esa reunión que hubo, ustedes recordarán, en Los Abrojos, finalmente apoyar a Milei. Yo pongo en duda si el año que viene van a ir juntos, porque la realidad es que Juntos por el Cambio sacó el 16% de los votos. Yo creo que hoy está en condiciones Javier Milei de decir él qué es lo que se debe hacer, y el PRO está intentando negociar, pero no me corresponde a mí, sino a los analistas políticos, ver qué sucede ahí. ¿Qué sucede? Yo esa misma secuencia que vos describiste ya la vi en el 2021 y finalmente Javier Milei decidió poner por sobre todo la libertad avanza. Vale, ahora sí la última, un Milei que tensiona todo el tiempo, no genera un caos, pero tensiona también a la población, ¿no? Por lo que dice, por lo que hace. Sí, por eso para mí es importante el concepto de shock, Adrián, entender todo el tiempo que hay una forma de hacer política en el caos, que él permanentemente genera shock, genera noticias, genera tensiones que no nos permiten tal vez discutir las cuestiones importantes, como hablabas antes, sobre la leche y cómo están nuestros pibes en la Argentina. Vamos a mostrar el libro, ¿eh? Ahí está, El Arca de Milei. ¿Cuánto tiempo te llevó, Valeria? La investigación tiene unos 5 años y la escritura, gracias al trabajo de la editorial, a quienes agradezco mucho, fueron 2 meses intensos de constante trabajo.